Buenos días, participantes, doctorandos, esperando que estén bien y que todas las actividades que hayan realizado en esta semana hayan sido de mucho éxito. Damos inicio a esta sesión sincrónica en donde estaremos conversando de algunas generalidades de lo que es la diplomacia y el protocolo. Mi nombre es Lidimo Ángel Chacón. Soy especialista en ciencias sociales con un doctorado en educación y un postdoctorado en educación latinoamericana. Realmente este tema de la diplomacia y el protocolo son temas que apasionan, que nos llevan a remontarnos a la historia, porque la diplomacia y el protocolo surgen con las mismas necesidades del crecimiento poblacional, y eso data desde el principio de la humanidad y cuando se formaron las famosas polis. Es muy real que la diplomacia y el protocolo son dos elementos esenciales en las relaciones internacionales. Bueno, realmente los temas que apasionan, lo comentaba en la introducción, que nos apasionan como estudiosos de las ciencias sociales, es la diplomacia y el protocolo, que tiene que ver mucho con la geopolítica mundial. Es sumamente importante que tengamos en cuenta que a medida que el mundo evoluciona cronológicamente, también tiene que evolucionar en sus relaciones exteriores y en la comunicación internacional. Por eso existe, ¿verdad?, un derecho internacional, el cual desde el punto de vista jurídico establece una serie de normas, leyes que rigen al movimiento de diplomacia y protocolo en el mundo. Es importante que señalemos que la diplomacia es la forma en que los países tocan todos los puntos que le atañen en cuanto a sus estructuras, de las estructuras de su país, y sobre todo las relaciones desde el punto de vista político, económico, cultural, social y educacional también, por supuesto. Entonces tenemos organizaciones que a nivel mundial se abocan al estudio de todos estos sectores, y tenemos los países que se aglomeran valga la redundancia, en grupos para tener encuentros constantemente y poder fijar políticas en equipo, y que pudieran generar unas estrategias que favorecieran a todos los países. Entonces, por eso tenemos la Comunidad Europea, tenemos los grupos nuestros, ahora tenemos una polarización, una bipolarización en lo que es los sistemas políticos. Hablamos de capitalismo, socialismo, con diferentes países que siguen este tipo de sistemas políticos. Sin embargo, la diplomacia y el protocolo se rigen para todos los países. Por eso, en esta asignatura que vamos a desarrollar durante este lapso hasta el 26 de febrero, vamos a tratar tres grandes unidades. Una que tiene que ver con la diplomacia, concepto del derecho diplomático, historia y evolución de la diplomacia, perspectiva teórica sobre las posibilidades del protocolo diplomático, el doble fin de los agentes en el proceso de comunicación y su relación con la diplomacia, la misión diplomática y los jefes de misión. Luego una segunda unidad
que tiene que ver con el protocolo, que el concepto, su importancia, nociones fundamentales y dimensiones de la aplicabilidad del protocolo, el protocolo diplomático, protocolo de en la globalización, usos y costumbres en el mundo, porque todos los países tienen diferentes formas de enfocar el protocolo. Por eso hay que ver el tipo de protocolo que se utiliza en los países para poder diferenciar, y sobre todo quienes acuden a misiones diplomáticas y que son encargados de representar al país en el mundo, a donde les corresponde. Protocolo en las organizaciones o los organismos internacionales y en las cumbres. Cada vez que hay una cumbre o se tiene que visitar una organización internacional, allí obedece a un protocolo. Un protocolo es algo que se establece en donde tiene que el tiempo cronometrado, tiene una serie de puntos de agenda y se tiene que seguir al pie de la letra para que todo siga, igual como se hace el protocolo de una reunión, el protocolo de la bienvenida a un personaje, alguna personalidad gubernamental, y lo que establece las normas de los protocolos de las diferentes instituciones y de los diferentes países. Luego tenemos una unidad 3, que es la diplomacia y relaciones internacionales, el derecho internacional y fundamental, y los fundamentos del derecho internacional. Así que, pues, entendemos que la diplomacia es la ciencia que estudia los intereses y las relaciones que se dan entre los estados. Cuando hay una buena relación diplomática, los estados consiguen intercambiar convenios, sobre todo a nivel económico, del comercio exterior, las importaciones, las exportaciones, todo se maneja con lo que es la diplomacia. Por eso en los países existen las embajadas, existen los cuerpos diplomáticos, quien tiene un jefe y tiene un grupo de personalidades que integran estas comisiones diplomáticas que van a estar allí representando a los diferentes países y que son los elementos vinculantes a la hora de establecer, eh, podría establecerse pactos, convenios, bueno, generar reuniones, ver las potencialidades que tiene ese país para aportar a los países, entendiéndose que existen países con menos recursos que otros, para no hablar de países desarrollados y subdesarrollados, porque pareciera que eso es como que es una desigualdad, aunque existe. Nosotros debemos pensar más en la diplomacia, o sea, cómo nos podemos afincar y cómo podríamos nosotros conseguir apoyo en los países que tienen mayores recursos científicos, tecnológicos, y que pudieran aportar para el desarrollo de nuestro país. La idea de cada país es que desarrolle su propia economía y que tenga sus propios sectores desarrollados, como el sector primario, el sector secundario, el sector terciario, hablándose de la materia prima, la industrialización y los servicios, donde entra el transporte de estos servicios y la comercialización de estos servicios. La tecnología sirve para nosotros poder implementarla en los diferentes sectores, bien sea en la transformación de la materia prima, en la industrialización de esa materia prima, en productos elaborados y semi-elaborados, y por último la distribución, la logística que conlleva esta distribución y comercialización tanto de servicios como de los productos que se pueden producir en un país, o que a través de convenios y de relaciones internacionales y de los ministros de Relaciones Exteriores se hacen para obtener la importación de los productos que nosotros no producimos en nuestros países.
Es el caso de los países latinoamericanos, que la mayoría somos países dependientes de las economías de otros países, y por eso importamos de las grandes naciones que tienen un auge y un desarrollo mayor que el nuestro. Entendiéndose que nuestros países son de data muy reciente, tener 500 años, 200 años, 300 años, mientras que las grandes potencias tienen muchísimos años más y por eso tienen una evolución mayor que la nuestra. Y así que la diplomacia, pues entonces nos permite tener en cuenta los intereses y cuidar las relaciones que se dan dentro de los estados, porque la diplomacia, uno de los fines fundamentales de la diplomacia es mantener la paz mundial. Por eso cuando hay un conato de guerra, un conflicto bélico o se tienen diferencias entre naciones, optan por retirar su personal diplomático de esas embajadas que tienen en los países donde tienen el conflicto de diferencias. Entonces, la diplomacia es uno de los elementos importantes que debe manejar la política exterior y que está regulada por el derecho internacional. Ya eso lo estaremos conversando más adelante. Y el protocolo, podríamos expresarnos que son ese conjunto de reglas de cortesía que se siguen en las relaciones sociales y que han sido establecidas por costumbre. Esto estamos hablando de la parte social. Y desde el punto de vista diplomático, el protocolo es el conjunto de reglas que formalizan y rigen los actos diplomáticos y los actos oficiales. Así que hay dos tipos de protocolos, por eso nosotros conseguimos protocolos en las diferentes actividades, incluso hasta en las reuniones sociales que se hacen en casa para celebrar unos 15 años o un matrimonio. Todo eso obedece a un protocolo y por eso es que se ve que todo sale bien. Cuando hay reglas a seguir, la idea es que el proceso se dé paso por paso y que ante la imagen de las personas se vea toda una organización y que eso nos lleve al resultado esperado, porque eso se planifica con tiempo. Por eso cuando las misiones diplomáticas o el gobierno a través de sus representantes piensan enviar una misión diplomática a un país, ellos tienen que anunciarlo para que el país al cual van a visitar tenga la oportunidad de prepararse y poder generar todos los mecanismos para eh, colocar allí el desarrollo de un buen protocolo. Y como les decía hace rato, los diferentes países tienen unos protocolos que son propios. Sin embargo, hay unos lineamientos internacionales que obedecen a lo que ya se ha recabado desde el principio de la humanidad como los elementos más importantes que debe llevar un protocolo, por lo cual se tiene que regir un protocolo y cada estado lo adapta a sus necesidades y a sus creencias y costumbres, porque eso influye muchísimo. Recordemos que todos los países tienen su propia idiosincrasia, lo que le conlleva a tener protocolos diferentes. Hablamos de que allí confluyen los elementos sociales, elementos culturales, elementos religiosos. Otro factor que influye mucho es el factor político, dependiendo de dónde se esté procediendo con el protocolo. Y ese protocolo no se debe adulterar, porque cuando se adultera, se pierde la esencia del protocolo. Por eso, cuando algunos presidentes o alguna jefe de misión se sale del protocolo, dice, por lo general, los comentaristas rompió con el protocolo, porque el protocolo es un esquema a seguir, una serie de pasos a seguir, eso es un proceso, por lo tanto no se puede desviar. Por eso
La gente a veces no entiende que, por ejemplo, cuando llega un presidente, él tiene una agenda institucionalizada ya y tiene que seguir esa agenda y que en el recibimiento no puede estar atendiendo a las personas que a lo mejor lo que van a hacer es unas peticiones para satisfacer sus necesidades y él establecerá un tiempo prudencial para poder atender a este conglomerado. Entonces allí el protocolo y la diplomacia juegan un papel muy, pero muy importante. Entonces, en estas primeras de cambio estaremos conversando de lo que es la parte diplomática y cómo se conjuga la diplomacia con el protocolo y allí entonces hacemos una fusión y salimos con el protocolo diplomático. Ahí existe el derecho diplomático. El derecho diplomático es un elemento jurídico que permite instrumentar la política exterior de los estados de manera sustentable. Cuando hablamos de forma sustentable, es que se tiene que mantener en el tiempo, que debe haber un desarrollo armónico en todos los sectores, sobre todo en la parte económica, y que tenemos que afianzarnos en la conservación del ambiente y del desarrollo social. Este último elemento ha sido muy importante dentro del derecho diplomático, porque aunque los tres son importantes, la calidad de vida de los habitantes de este planeta es vital. Sin embargo, la calidad de vida de los pobladores del mundo van a depender del desarrollo económico que tengan los países y de la conservación del medio ambiente. Son tres elementos fundamentales de lo que es el desarrollo humano sustentable. El desarrollo humano sustentable que hoy día se está poniendo en práctica en todo el mundo. Es más, la Organización de las Naciones Unidas hizo un trabajo que lo llamó Agenda 2030, que lo estableció en el 2015, en septiembre del 2015, en lo cual hicieron una serie de proposiciones para mejorar la calidad de vida en el mundo. Y esa Agenda 2030 ya se está desarrollando en algunos países. Otros países que integran a la ONU todavía no lo han implementado y vemos cómo a través de buscando el desarrollo económico se está atentando contra lo que es la ecología. Bueno, fíjense que allí entra la diplomacia y por eso los representantes de nuestros países tienen que abocarse a resolver a este tipo de problemáticas que se presentan no solamente en nuestro país, sino en muchos países. En muchos países que no tenemos o no ejecutamos las políticas acertadas y que están establecidas en las leyes desde que se ha hecho legislación en el mundo. Y de data muy, muy antigua, los recursos naturales, hoy día la ecología y el clima han sido elementos de discusión y de mucho análisis, porque desde hace muchas décadas atrás se venía proyectando y hablando de lo que podría ser el recalentamiento global que hoy estamos sufriendo. Entonces, el ser humano en el afán de buscar mejoras económicas ha depredado el medio ambiente y este se le puede revertir porque del medio ambiente o del sistema físico es que nosotros obtenemos los recursos para la sustentación alimenticia
y para la supervivencia en el globo terráqueo. Y eso conlleva a otra serie de factores que tienen que ver dentro del tratamiento diplomático, como es la superpoblación, como es la escasez de recursos, los países que tienen una población desnutrida, la pobreza, la desigualdad, toda una serie de elementos que se tocan en las cumbres, que se tocan en los diferentes espacios diplomáticos en donde se hacen presentes las representaciones diplomáticas de todos los países. Y es lo que nosotros vamos a manifestar en lo que es el derecho diplomático, estableciéndose que el derecho diplomático es una rama del derecho internacional, que desde su nacimiento se convirtió en un instrumento para asegurar la convivencia entre los integrantes de la comunidad internacional. En la medida que fueron creciendo las poblaciones, se fue también generando la necesidad de formar representantes o de enviar representantes para negociar en el tiempo de las monarquías, de los reyes, pues ellos enviaban sus comisiones diplomáticas para negociar las treguas en las guerras, para hacer intercambio comercial, para delimitar los derechos que desde el punto de vista de la conquista habían logrado. Y toda esa serie de reuniones que se hacían con los diferentes países o los países involucrados en un conflicto internacional ha hecho que en la mayoría de ellos se haya obtenido éxito para llegar a una solución, que es realmente lo que se practica dentro del ambiente diplomático. Entonces, por eso el derecho internacional genera una armonía en lo que es la convivencia de los pobladores del planeta y de esa comunidad internacional que cada día pues se ha hecho presente en lo que es el mundo de la diplomacia. ¿Quiénes están o qué sujetos intervienen en el derecho diplomático? Principalmente el jefe del Estado de cada país, el presidente del Estado de cada país. El ministro de Relaciones Exteriores, que es el representante del presidente ante las naciones del mundo. Y el servicio exterior en sus diferentes, en sus ramas, como es la parte diplomática y consular. Podemos enviar una misión diplomática para que resuelva una situación que pudiera ser conflictiva o no, o simples negociaciones en una área específica donde interesa, y los consulados que permanecen en los países como representantes y donde hay una comisión que la integran diferentes personalidades que son expertos en las diferentes áreas importantes del desarrollo de un país. Como podemos ver, las relaciones internacionales son permanentes y aunque nosotros aquí estamos haciendo otras actividades, la diplomacia está en constante movimiento. La diplomacia tuvo tanto auge que en las universidades se vieron en la necesidad de crear las carreras en ciencias políticas y también en comercio internacional, en relaciones internacionales, en diplomacia. ¿Por qué? Porque a la hora de enviar las diferentes comisiones diplomáticas, el jefe de Estado tiene que tener mucho cuidado, conjuntamente con el ministro de Relaciones Exteriores, cuáles son los miembros que van a integrar estas comisiones diplomáticas, porque de ello va a depender las diferentes o los diferentes convenios que pudieran manejarse desde el punto de vista internacional para el beneficio del país que representa. Entonces allí el jefe de Estado
tiene su intervención, el ministro de Relaciones Interiores, y esas dos personalidades pues van a nombrar los diferentes cuerpos diplomáticos y consulares de cada país. En el caso de los países nuestros, pues tienen representaciones consulares y diplomáticas en casi todos los países del mundo, lo que le va a permitir tener un alcance y una ampliación desde el punto de vista de comercio internacional para solucionar las diferentes dificultades que tenemos en nuestro país. ¿Sí? Siendo que en algunos países dependen de algunos rubros y no han diversificado las economías, esos rubros generan unos ingresos en divisas internacionales y que nos van a permitir hacer las famosas importaciones. La lógica del desarrollo del país es que se permita al país desarrollarse en todos los sectores, ¿ya? Sobre todo los que producen la materia prima, pero también a la parte tenemos que tener un desarrollo industrializado o industrial que nos conlleva a procesar esa materia prima y tener productos elaborados o semi elaborados. Sin embargo, tenemos que tener acceso a la tecnología, a la ciencia y tecnología para ir adquiriendo una serie de maquinaria que es acorde con el desarrollo o la actualización en el mundo para optimizar los procesos, ya que en algunos países todavía trabajamos artesanalmente y eso no permite que los países se desarrollen y dependan directamente de otros países. Entonces, allí la diplomacia juega un papel muy importante porque tenemos las relaciones internacionales y esas relaciones internacionales no podría dejarse de un lado porque entonces nos aislaríamos del mundo. Entendemos que esta situación del derecho diplomático también va a generar un protocolo diplomático, el cual va a establecer el conjunto de normas que el representante político de cada país debe seguir en la interacción con los representantes políticos de diferentes nacionalidades. Entonces, las cosas no es que nosotros estemos desvinculados, sino que debemos seguir un protocolo diplomático, que son las reglas que son aceptadas por la comunidad internacional. Esas reglas aceptadas por la comunidad internacional son las que rigen las relaciones entre los diferentes estados. Es importante que la diplomacia como una rama de las relaciones internacionales se encarga de las negociaciones, como ya lo hemos establecido, y genera acuerdos y procedimientos pacíficos, oigan bien, pacíficos entre los países. ¿Por qué? Porque la diplomacia es una parte muy importante que permite tener la paz internacional. Esa paz internacional debe ser o mantenerse atentos a que nadie la pueda violar. ¿Por qué? Porque la violación de estos protocolos diplomáticos y de lo que se genera en el mundo es lo que mantiene la paz mundial. De hecho, entonces estaríamos pasando a un posible conflicto que podría
determinar o finalizar en un conflicto bélico, y ese no es lo que nosotros queremos realmente. Lo que menos queremos es conflictos en nuestros países. Y siempre que haya una diferencia que por lo menos ha existido, pues nosotros acudimos primero al mundo internacional para que pudieran generar aspectos y acuerdos que no trastoquen la paz mundial. Eso es lo que nosotros queremos, y que entendamos que la diplomacia es un punto central en las relaciones internacionales, que es un elemento de pacificación en todos los países del mundo, y que esta fusión entre la diplomacia y del protocolo están insertados en lo que es el derecho diplomático, y que el derecho diplomático es una rama del derecho internacional. Por eso existe el protocolo diplomático, y ese protocolo diplomático es el que permite que a través de las normas y de las reglas que son aceptadas por todo el mundo, todos los países del mundo, rijan las relaciones entre los diferentes estados. ¿Cuál ha sido la evolución y la historia de la diplomacia? La, la diplomacia es tan antigua como la civilización misma, porque desde sus comienzos, cuando se aglomeraron los grandes conjuntos de personas con un fin común, que es la convivencia, y comenzaron a formar sus diferentes grupos sociales, allí se pasó a conformar unidades políticas autónomas. Y eso hizo que surgiera la necesidad de relacionarse, comunicarse con aquellas personas o aquellos grupos que estaban alrededor. Por supuesto que allí la diplomacia es dividida por los historiadores, por los estudiosos de la diplomacia, en dos grandes épocas, hasta el siglo XV, donde la diplomacia iba en carácter ambulante. Eso quería decir que enviábamos las misiones diplomáticas de un país a otro constantemente, deambulaban, y la otra parte que es los diferentes políticos y de los políticos que se mantenían desde el siglo XV en un carácter permanente. Así que allí la diplomacia entonces se convierte en un elemento esencial de la sociedad internacional. Allí se entrelazan y existe un entramado de las relaciones y actores en la creciente complejidad que se ha generado en la población en toda su historia. Y por eso la diplomacia se nos ha enmarcado como un factor importante dentro de la geopolítica, porque la geopolítica conlleva el compartir y el apoyo de disciplinas como la historia, lo territorial, la geografía, y algo muy importante que es el poder. Entonces, en las diplomacias, el poder es uno de los elementos importantes que se conjugan allí y que están presentes. ¿Por qué? Porque son los jefes de Estado y los representantes de los jefes de Estado, que son los ministros de Relaciones Exteriores o los representantes del comercio internacional, quienes ejercen la patria potestad para tomar decisiones con respecto a lo que es la parte internacional en cada uno de los países. Entonces, allí se representa lo que es el protocolo diplomático,
y el derecho diplomático. Entonces, allí nosotros también podemos conseguir lo que es el derecho diplomático y consular, que es un conjunto de reglas y medidas que le permitan en un Estado instrumentar las relaciones con otros sujetos del derecho internacional, con el doble objeto de promover la paz. Importante este momento bonito de promover la paz y cultivar una mentalidad universal, fomentando la cooperación con dichos sujetos en los diferentes campos. Entonces, el derecho diplomático consular va a regular el quehacer de los funcionarios diplomáticos, va a regular el quehacer de los agentes consulares, de los miembros de la misión diplomática y del demás personal que trabaja en las diferentes cancillerías y consulados, representantes de cada uno de los países que hacen vida en nuestro planeta. Entonces, el, el derecho internacional a través del derecho diplomático consular, pues está representado por el Estado interno y el Estado externo. Dentro hay una estructura que permite tomar las decisiones de los países y de acuerdo a las necesidades que allí van surgiendo, está el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional para lograr los acuerdos y las diferentes convenios los diferentes acuerdos internacionales que favorecen en todos los sectores a nuestro país. ¿Cuál es el objeto del derecho diplomático y consular? Primero, promocionar la paz. La paz es un elemento por el cual hoy día se lucha en todo el mundo. Pareciera que en pleno siglo XXI todavía a algunos países les cuesta entender que la mejor forma de vivir es a través de la convivencia, de la integración y de la paz, La paz se genera dialogando. La paz se genera tomando en cuenta las necesidades de los países y cooperando y apoyándose entre sí. Una de las características de la cooperación es que lo que yo tengo, yo lo puedo intercambiar, lo puedo compartir con otros países y lo que tienen esos países lo pueden compartir con nosotros. Y ese es el comercio o la intención del comercio internacional, que nosotros podamos contribuir con el desarrollo de otros países y que esos países contribuyan con lo nuestro. También va a regular el quehacer de los miembros de la misión diplomática y de más personal que esto contribuye. Entonces, además de la promoción de la paz, que tenemos representantes en todo el mundo para cooperar en esto, tenemos que entender que nosotros tenemos que tener una mentalidad universal de cooperación. Esa internacionalización de la cooperación es lo que fundamenta el derecho diplomático. Entonces serían dos elementos importantes: el mantenimiento de la paz y generar una forma de pensar cooperativa, en donde todos nos tenemos que apoyar y todos nos tenemos que o tratar de diluir todos aquellos factores que pudieran estar molestando o causando diferencias entre un país y otro, entendiéndose que existen una serie de elementos que son divergentes, porque podemos comenzar por los ambientes o los elementos culturales, los elementos religiosos, lo que para un país es bien visto, para otros países no. Entonces, por eso es que tenemos que tener en cuenta a la hora
de establecer las relaciones diplomáticas con los países, tenemos que tener una comisión diplomática que conozca la cultura de ese país, que sepa cuáles son las áreas más fuertes de ese país y cuáles serían los intercambios que podríamos hacer con ellos para asegurar y garantizar el intercambio comercial de una forma expedita y beneficiosa, pero además de mantener la paz con todos los países del mundo con los cuales nosotros tenemos relaciones diplomáticas. Entonces hay que darle cierta relevancia a este mundo diplomático y del protocolo diplomático. ¿Por qué? Porque todas las cosas que se hacen en el mundo y todas las reuniones que pudieran ejecutarse, que ahora con el uso de la tecnología se están llevando a cabo una serie de reuniones a través de los medios digitales para evitar los gastos de las misiones que se van a otros países. Entonces ya a través de las plataformas digitales nosotros podemos comunicarnos y hacer una reunión en cualquier momento y a cualquier hora, y eso ha simplificado las relaciones diplomáticas internacionales. Sin embargo, todavía se sigue ejecutando una serie de mecanismos que se siguen desde algunos siglos y en los cuales que caen en el método tradicional de diplomacia, que es la asistencia a las cumbres, la asistencia a las reuniones con las instituciones que regulan el quehacer mundial y que son los que permiten integrar a las diferentes partes del mundo. Lo más lógico es que nos adaptemos a los nuevos tiempos y podamos simplificar y optimizar los recursos económicos y la duración para la aprobación de las posibles peticiones que pudieran surgir en los diferentes países a nivel diplomático y protocolar. Entonces, ya en estos momentos hay países que tienen la tendencia a reunirse tecnológicamente y ya han generado un protocolo diplomático también porque tienen que ser muy específicos y con una reglamentación propia para el nuevo uso de la tecnología en estas reuniones de cumbre y donde se tiene que establecer un protocolo muy ceñido y muy apegado a las normas que se establezcan para poder generar resultados óptimos y que se puedan lograr los objetivos desde el punto de vista diplomático. Y como bien lo hemos mencionado, dos puntos importantes de la diplomacia. Uno, el mantenimiento de la paz en el mundo. Es uno de los elementos más importantes. Y por eso, a pesar de que existen potencias que tienen divergencias, tienen diferencias, mantienen un ambiente diplomático para poder seguir estableciendo mecanismos de paz y que no pase a otros escenarios como es el de la guerra, que desde el año 45 del siglo XX se desató una guerra donde murieron muchísimas personas y hubo la destrucción de una serie de países que después tuvieron que ser reconstruidos otra vez. Y la gente o los personajes diplomáticos de algunos países han mencionado la Tercera Guerra, pero ¿a qué nos llevaría entonces un encuentro bélico? ¿Cuál sería el sentido de la diplomacia si nosotros caemos otra vez en un encuentro mundial desde el punto de vista bélico? No tendría sentido porque la diplomacia debe no permitir que esto ocurra, que estos conflictos lleguen a esos desenlaces, porque eso no beneficia en nada. Las guerras no son saludables para las economías del país. Las guerras causan atraso y destrucción. Así que, mis queridos participantes, en la tarde les estoy subiendo a la plataforma y les estoy enviando por el WhatsApp las actividades que vamos a realizar.
durante este encuentro de diplomacia y protocolo. Quiero que sean lo más explícitos posible y lo más autónomos en lo que escriban. Evitar el corte y el pegue, porque necesitamos ya a nivel doctoral producir artículos científicos, tener una producción intelectual que permita ver cuál es el punto de vista de cada uno de los participantes. Y estaré atento con sus escritos para poder desarrollar esta materia que se llama diplomacia y protocolo. Que tengan un excelente fin de semana y muchas gracias por su atención.